Déjeme saludar en estos momentos que son ya las 13:15, la 1 de la tarde con 15 minutos, tiempo de la Ciudad de México, 11:15 en el Pacífico, 12:15 en la zona de la montaña, 2:15 tiempo del este de los Estados Unidos. Al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario y también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Oye, por cierto, maestro, andan los demonios sueltos en Twitter cuando no te quieren apuñalar, obviamente en Twitter, Dios nos libre de alguna situación física. Cuando no te quieren ejecutar a ti, nos traen en salsa a nosotros. No. Anda la perra brava en redes sociales, maestro. Bravísima, mi querido Vicente, bravísima, echando espuma por el hocico, pero también zarandeada de la cola, porque estas reacciones furibundas, estas reacciones desmesuradas en contra de quienes nos atrevemos a opinar distinto, pues también reflejan, mi querido Vicente, el profundo temor, la profunda frustración de no controlar todos los discursos, de no controlar todas las voces, de no poder impedir que seamos ingobernables, mi querido Vicente, insobornables e incorruptibles. Así que yo celebro cada acoso, cada embestida de los monrealistas, de los calderonistas, de los peñistas, de los chayoteros, porque significa la confirmación de que vamos por el camino correcto, mi querido Vicente. Aguantar vara. Así es. Oye, antes de hablar de estas cosas, por ejemplo, José Narro, el senador José Narro Céspedes, exhibe precisamente campañas y personajes desde el Senado de la República, y ya vi cómo se te echaron encima, ya lo vamos a platicar. Vean y escuchen al senador. Dijimos que había una guerra sucia, y dijimos que una guerra sucia auspiciada y bueno, ¿a quién pertenece Javier Lozano? Yo no sé si Gibran trabaja aquí o no, pero ha sido parte de esta campaña. Ah, cabrón, Javier Lozano, el copelazo cuello con Gibran Ramírez, el que dice Ricardo Monreal que no trabaja para él, pero que es su amigo. No, ya vi cómo también te contestaron por ahí esta periodista Leticia Robles de la Rosa, que te reclama y no. Te digo, andan desatados los demonios, y lo digo sin afán de exagerar. Estas declaraciones que hace José Narro exhiben las cosas que también hemos venido señalando nosotros, ¿no? De estas campañitas. El senador Narro, mi querido Vicente, está siendo víctima de una persecución mediática sin precedentes solo por haber manifestado públicamente su interés de contender por la presidencia del Senado. Está siendo víctima de ataques, de golpeteo, de daños a su nombre, a su honra, a su moral, por parte de las plumas al servicio de Ricardo Monreal. Es una historia que ya conocemos, una historia que ya sabemos cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina, porque no es la primera vez que Ricardo Monreal utiliza el aparato mediático a su disposición, pagado con recursos del Senado, para enfrentar a sus adversarios políticos, incluso aunque militen dentro del partido en el poder, incluso dentro de Morena, de donde él es coordinador parlamentario. El ataque en contra de Narro, mi querido Vicente, tiene todos los visos de una campaña monrealista que intenta inhibir su intención de depurar, la intención de Narro de depurar al Senado de la República.
En el mismo momento en el que el senador Narro denunció los gastos estratosféricos, los gastos desmedidos que se realizan en el Senado de la República por parte de Monreal y sus testaferros, comenzó el ataque en su contra. No es casual que las plumas al servicio del monrealista, plumas también, por supuesto, financiadas con los recursos públicos, comenzaran a atacar al senador Narro, comenzaran a tergiversar documentos administrativos del Senado con la intención de desprestigiarlo, de acabarlo, de aniquilarlo. Por eso, precisamente por eso, porque esto ya lo vivió antes el senador Peralta, Ovidio Peralta, tú lo recuerdas muy bien, cuando intentó competir el año pasado por la presidencia de la mesa directiva. Lo vivió también Martí Batres en algún momento cuando intentó también disputar la presidencia del Senado al principio de la legislatura pasada. Son los mecanismos que utiliza el mafioso Ricardo Monreal para deshacerse de sus adversarios, para deshacerse de las figuras que le son incómodas, para deshacerse de aquellos que no se pliegan a sus mandatos. La gran diferencia, mi querido Vicente, es que esta vez el senador Narro no está solo. Hay mucha gente junto con él que está harta de los dispendios, del gasto excesivo que se han apoderado del Senado, que controla o llegó a controlar en algún momento Ricardo Monreal, y se está gestando en el propio Senado, en la propia bancada mayoritaria, un movimiento de oposición abierto a Ricardo Monreal que podría derivar en su salida de la coordinación parlamentaria y por ende de la Junta de Coordinación Política. Estamos viendo el hartazgo de senadores y senadoras libres que están cansados de las trampas, las marrullerías y las tácticas mafiosas de un zacatecano que ya perdió completamente los estribos, la razón y la dignidad. Dignidad, qué duro tuit le soltaste a Guadalupe Loaesa por salir a ensalzar, a levantarle la mano, así como en el ring, en el boxeo, a Beatriz Paredes, la expresidenta del PRI, la exembajadora, la actual senadora del PRI en la Cámara Alta, quien buscaría ser candidata, no me queda claro si del PRI o del PRIANREDE, la Alianza Va por México de Claudio X González. No sé si se atreva a tanto, yo creo que sí, pero lo que me queda claro es que le acaba de dar el beso de la bruja Guadalupe Loaesa a todos los candidatos que ha apoyado, han perdido. Y tú, me imagino que es una burla, eres malo, muy malo, Luis Guillermo Hernández, que alguien le tire un bistec a Lupita por piedad. Qué gacho eres, maestro. En el lamentabilísimo, en el tristísimo ocaso de su carrera, Guadalupe Loaesa, Lupita, para quienes la conocemos de hace mucho tiempo, representa quizá una de las mayores tristezas, uno de los mayores dolores como lector, como seguidor, como asiduo, para una figura que en algún momento representó frescura, representó pues cordialidad, o por lo menos, un rato ameno de lectura periodística. La triste Guadalupe Loaesa de hoy, de 2022, se atreve a pregonar su apoyo a una figura del más remoto pasado del PRI, Beatriz Paredes Rangel. No por nada, la verdad es que yo respeto mucho a Beatriz Paredes, es una de las poquísimas figuras del PRI que se manchó poquito en ese fango llamado corrupción neoliberal de los últimos 40 años, pero no deja de ser pasado, no deja de ser un pasado ya en el olvido, mi querido Vicente, ya con un pie en la tumba, mi querido Vicente. Por eso me da mucha tristeza leer a Lupita Loaesa encomiar a Beatriz Paredes
como antes ensalzó a José Antonio Meade, como antes ensalzó a Margarita Zavala, como antes ensalzó a este señor de que ya nadie se acuerda de él, Armando Ríos Peter, a quien incluso comparó con Macron. Imagínate tú, en su momento Lupita le llamó a Ríos Peter, este hombre que ya de plano ni carrera política tiene, el Macron mexicano. Lupita, la triste Lupita, la lamentable Lupita, da tumbos acercándose a el fondo de su carrera periodística, y no me queda más que mandarle un fortísimo, cálido, compasivo abrazo a Beatriz Paredes, porque acaba de recibir la bendición de la llamada Reina Midas, que todo lo que toca lo convierte en materia fecal. Qué triste, porque Beatriz Paredes pudo ser una candidata, pues por lo menos significativa en la oposición, tan ausente, tan huérfana de figuras. Creo que el beso que le dio hoy Lupita a Beatriz Paredes solo la perjudica y la envía, junto con la propia Lupita, a ese baúl donde están las viejas historias que ya no queremos recordar, mi querido Vicente. ¿Cómo me has hecho reír? Ahora sí que faltó que Luis Guillermo nada más señalara, nótese mi sarcasmo muy a la Serrano. Oigan, a ver, Luis Guillermo. Mi querido Vicente, yo aprecio mucho a Lupita Loaesa, de verdad la aprecio, como se aprecia a una persona a la que ves durante toda tu vida y la ves envejecer, la ves pues entrar en la decadencia, la ves entrar en la última etapa de su vida profesional, ya sin brillo, ya sin lustre, ya sin sentido y sobre todo ya sin honor. Por eso estoy triste, no creas que no. Ouch, ouch, ouch. Mi querido Luis Guillermo, para cerrar, es a Diego Luna, que vuelve a saltar, y no sé, yo la verdad digo que hay que tener cuidado con esta farandulización de un debate tan importante como es este anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevarse por decreto a la Guardia Nacional al mando del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, un debate que han buscado con una politiquería asquerosa entablar desde la oposición, panistas, perredistas, priistas, ya el colmo de los colmos, hasta con insultos por parte de el muy chucho de Zambrano, que de otra manera nadie lo tomaría en cuenta. Bueno, nadie lo toma en cuenta en el Sol Azteca. En fin, lo que le hacía falta, ahí sí que nótese mi sarcasmo, es que llegara alguien de la Guerra de las Galaxias, como Diego Luna, para posicionarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las grandes aportaciones de la Cuarta Transformación, mi querido Vicente, uno de los grandes legados del presidente de la República, del gobierno de López Obrador a México, será la reivindicación moral, la reivindicación social y pública del ejército mexicano. Escucha esto, mi querido Vicente, porque lo creo firmemente. Crecimos, quienes tenemos 30, 40, 50, 60 años, crecimos con la imagen de un ejército enemigo del pueblo, con un ejército adversario del pueblo, con un ejército enemigo ajeno a las luchas del pueblo. Y este gobierno, el gobierno de López Obrador, nos ha mostrado, nos ha permitido conocer un ejército completamente distinto, un ejército que participa, un ejército que construye, un ejército que es aliado, un ejército que se permite compartir y acompañar las luchas democráticas de nuestro país. Por eso, la decisión del presidente de la República de tratar de que la Guardia Nacional sea pues adherida, sea vigilada, sea parte
el ejército mexicano me parece una decisión completamente congruente con esa visión y esa misión de López Obrador, de recuperar la confianza del pueblo en su ejército. Yo no soy como Diego o como muchos otros que tienen miedo de la militarización de México. A mí me da más miedo la neoliberalización de México, porque esa, ya lo hemos comprobado, nos saqueó, nos arrodilló, nos devastó y nos asesinó durante casi 40 años, a diferencia del ejército, cuyos momentos oscuros en términos estadísticos y proporcionales son infinitamente menores a los estragos que causaron los civiles neoliberales a nuestro país. A mí no me da miedo que el ejército entre a participar en cuestiones de seguridad. Me da miedo que se repita la historia de un Genaro García Luna. Me da miedo que se repita la historia de todos los corifeos del calderonato que llevaron a México a la guerra y a la muerte y a la descomposición de prácticamente todas las estructuras policiales de nuestro país. Confío en la visión del presidente porque he aprendido a observar a un ejército mexicano distinto y muy distante de la historia negra que tenía en los años 60, 70 u 80, quienes se manifiestan en contra de esta intención del presidente de la República, quizá no han comprendido que para México en estos momentos la institución más sólida y más blindada contra la corrupción es, sin lugar a dudas, el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas. Que se revisen los archivos, que se revisen los expedientes y que vayamos caso por caso identificando quiénes han fallado en el ejército mexicano y vamos a encontrar, mi querido Vicente, razones suficientes para confiar en la visión del presidente, en la decisión del presidente y en la intención de salvaguardar esta institución llamada Guardia Nacional de los peligros de la descomposición y la corrupción. Pues en momentos en que muchos dicen, no, no al ejército, no a la Marina, no a la Guardia Nacional, son las tres instituciones con mayor confianza entre el pueblo. Y yo pregunto, si no es con las Fuerzas Armadas, ¿cómo? Porque seguro estoy que los de Movimiento Ciudadano dirán, urge que Andrés Manuel López Obrador le preste atención a lo que está pasando en Jalisco. Los panistas dirán, qué bárbaro, por la falta de apoyo a Guanajuato es que las cosas están como están en tierra de Diego Sinué. Pero sí, definitivamente sigamos con este debate porque hay una gran hipocresía. Desnudemos la hipocresía de esos que juegan a la politiquería. Mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿con qué cierras? Y obviamente te pido que también compartas tus trincheras con la audiencia de Sin Censura para que sigan estos espacios independientes. Mi querido Vicente, comparto tus palabras, comparto tu visión y yo solo cerraría diciendo que confío más en el general secretario de la Defensa Nacional que en Claudio X González. Confío más en el almirante secretario de Marina que en los dirigentes oportunistas de Seguridad Sin Guerra o Guerra Sin México o no sé cómo se llama esa organización. Confío más en cualquier soldado que en Diego Luna. Confío más en cualquier mujer del ejército que en Marielena Morera o en cualquiera de esos activistas y oportunistas que hicieron de la guerra contra la delincuencia y contra la inseguridad su negocio particular. Ojalá el presidente López Obrador logre su cometido y salvaguarde a la Guardia Nacional. Y yo te agradezco, mi querido Vicente, el espacio y invito pues, a la gente a seguirme en mis redes sociales, Luis G. Hernán, Sexta W, y en mi canal,
sextaw.com.mx y Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Haciendo camino al andar, mi querido Vicente, pésele a quien le pese, opinamos diferente y no nos vamos a callar. Así es, que no nos callen, querido Luis Guillermo. Te mando un abrazo y nos vemos aquí muy pronto con otra oportunidad para dialogar sin censura. Cuídate mucho. Hasta luego. Es Luis Guillermo Hernández, director de la Sexta W, hablando sin censura.